Buenas tardes. En el día de hoy vamos a seguir hablando de nuestro país, Venezuela. Uno de los indicadores, digamos, de vital importancia para determinar hacia dónde va Venezuela es el indicador crecimiento económico, es decir, cómo el Producto Interno Bruto de un año en relación al otro año ha aumentado. Entonces, de acuerdo a la fuente del Banco Central de Venezuela, que acaba de señalar, nosotros estamos en un crecimiento bastante fuerte, digamos, en el trimestre del 2021 tuvimos un crecimiento del último trimestre de 17%. Y ese crecimiento también en el último trimestre que se está estimando, que viene siendo el segundo trimestre del año 2022, está alrededor del 18%. Quiere decir que de alguna manera ha evolucionado la economía, ha habido un avance que indudablemente nos lleva a pensar que el país está en un franco ascenso. Y esto es muy importante por el hecho de que el talento venezolano está haciendo un trabajo que yo considero relativamente importante y lo vamos a determinar por fase. La juventud indudablemente tiene una alfabetización digital que es innata y podríamos hablar de la generación Z. La generación Z es aquella generación que está entre el año 1995 y 2010, los que nacieron en ese periodo. Es decir, personas que tienen 27 años o hasta 13 años de edad. Esa es la generación Z. Esa generación es la verdadera generación nativa digital, porque cuando ellos nacieron ya había un franco desarrollo del Internet, se estaba avanzando muchísimo y además de eso las redes sociales se incrementaron. Ellos conocen el esquema notorio de lo que es la tecnología digital. Y en este momento Venezuela necesita precisamente un desarrollo de la economía digital en todos los sectores. No vamos a mencionar por ahora cuáles son los sectores, pero para poder desarrollarse con una economía vigorosa y que tenga un alcance, vamos a decir, sinergético con la aldea global, necesariamente tiene que tener ese conectivo. Entonces, allí la generación Z tiene una gran ventaja sobre las otras generaciones, incluyendo la de los millennials, que también nacieron en un momento de alto desarrollo de la tecnología, pero el Internet estaba en sus fases, digamos, de iniciación. Y todavía no se había desarrollado el esquema de las redes sociales. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. En el caso de los adultos mayores, que son la generación donde estamos nosotros, en el caso mío, yo formo parte de lo que se conoce como la generación de los baby boom, que son personas que nacieron en el año 46 hasta el año 54 y que de alguna manera son los que están dominando el mundo. Ahí vemos el caso de Vladimir Putin, que tiene 70 años, es un baby boom. El caso de este señor que es presidente de los Estados Unidos, que tiene 78, 79 años, ya cerca de los 80, que vamos a decir que incluso no forma parte del baby boom, pero está manejando, uno de los países más importantes de la civilización occidental y del planeta. Entonces, nosotros en ese sentido sí tenemos una deficiencia comparada con nuestros nietos o con nuestros hijos, de alguna manera, que sí se han desarrollado ampliamente y que tienen una actitud y una capacidad que no tenemos nosotros, ya que nosotros formamos parte de la época prácticamente de la época de la mecanización. Entonces, podríamos decir que necesitamos una alfabetización tecnológica para podernos desarrollar y formar parte de esa economía digital del teletrabajo. Ya incluso yo con mis 73 años que tengo, estoy trabajando con este móvil y lo hago, digamos, de una manera muy discreta, donde hago insumos básicos que me permiten generar una actividad. Entonces, eso es muy importante. Alfabetización tecnológica, mayor comunicación con las redes sociales y que esa alfabetización tecnológica genere precisamente hacia una economía digital y a una entrada para los adultos mayores que de alguna manera podrían
ayudar a la economía del país. Y eso es muy importante desarrollarlo. Y además de esto, podríamos decir que el gobierno indudablemente tiene que hacer un blindaje conjuntamente con los empresarios y los emprendedores. ¿Por qué? Porque la emprendeduría en los años siguientes va a ser un elemento muy importante para el desarrollo de la economía. Eso tenemos que verlo de esa manera. Y además pensar que toda esta serie de situaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos 3 años, el hecho de que hayamos tenido, o que todavía la tenemos, todavía no hemos salido, ya estamos en una fase terminal, el hecho del COVID-19, que permitió de alguna manera el avance tecnológico y que el teletrabajo aumentara de una manera progresiva. Entonces, estos son indicadores que son importantes, porque lo más importante de una economía o lo más importante en un país es su población. Y la población, indudablemente, de Venezuela está en ese camino de emprendeduría, sobre todo los jóvenes y los adultos mayores que de alguna manera están avanzando hacia ese teletrabajo, porque no hay que tenerle miedo. Esto tiene que venir acompañado de unas políticas públicas para poder desarrollar más el esquema del Internet en Venezuela, porque hay algunas fallas y esas fallas indudablemente generan precisamente unas ciertas restricciones en el avance de la economía. Entonces, es importante esto, pues, que estamos señalando. Debemos de ser optimistas en ese sentido y pensar que nosotros, los venezolanos, de alguna manera, sí podemos hacer de nuestro país un país que genere una mayor felicidad para toda su población, para el ciudadano de a pie o para el pueblo de a pie. Muchas gracias por escucharme y estén pendientes, hagan sus acotaciones, critíquennos, hagan punto de valor sobre lo que nuestros comentarios y dennos alguna, algún conocimiento para que ustedes y nosotros podamos tener una buena interrelación en la comunicación y en la información. Muchas gracias.